¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy Enrique Chávez, bienvenidos a Cara a Cara. Recordemos que la economía siempre es el factor, ¿no? El factor. Hay países que son un descalabro político. El Perú lo ha vivido. De alguna manera recuerden la época de Toledo, ¿no? Donde era una percepción de gran desorden de política, pero como la economía y el entorno internacional marchaba bien, ese era pues un eje, por decirlo, de gobernabilidad. Algunos dirían que podríamos estar viviendo una situación similar con la convulsión política realmente imparable que parecemos vivir. Los números económicos, a veces nos olvidamos, le sonríen al Perú. Habíamos estado insistiendo en conversar con el viceministro de Hacienda, Gustavo Guerra García. Y bueno, ahora vamos a conversar con él como ex viceministro de Hacienda, pero todo tiene sus ventajas. Conversamos con Pedro Franque varias veces acá. Todo tiene sus ventajas, Gustavo, porque usted entonces está un poco más liberado para poder contarnos un poco cómo va el tema por dentro, cómo ve la economía por delante y, por supuesto, cuál es el factor, en todo caso, que el gobierno debería aprovechar, si es que aprovecha esa viada. ¿Cómo está, Gustavo? Un gusto verlo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique, por la invitación. Bueno, a ver, lo primero, pongámonos en contexto. Sale Pedro Franque, ha dado luego una extensa entrevista a la BBC, en la cual, en resumen, critica la falta de rumbo estratégico del gobierno, más allá de las descripciones que hace, digamos, sobre las limitaciones del presidente, aparentes, etcétera. Hay una falta, dice él, de rumbo estratégico. Entonces, el MEF que ustedes tenían era, de alguna manera, una suerte de también conceptualización política, ¿no? Una izquierda moderada, por decirlo de alguna manera, aunque ahora moderada parece ser una mala palabra, ¿no? Pero moderada, responsable, que podía llevar adelante la política económica en un gobierno que se precia de izquierda, sin botarte la estantería y, por supuesto, con criterios técnicos también importantes. Ahora asumió el señor Graham, que es un hombre de carrera, del BCR, del propio MEF, en fin, ¿no? De repente un poco más ortodoxo que ustedes. Y si bien Graham puede ser un profesional respetable, claro, se pierde, al parecer, ese rumbo estratégico. ¿Eso sería verdad? A ver, yo lo que diría es que, digamos, el Perú no tiene un rumbo estratégico casi desde que en 1992 se desactivó el Instituto Nacional de Planificación y no tenemos políticas públicas en mediano plazo, ¿no? Eso que podría haberse corregido, ¿no? En un gobierno de otra orientación, ¿no? Que pasemos, digamos, del neoliberalismo al neoestructuralismo, que es, digamos, la corriente alternativa, ¿no? Para transformación productiva dentro de un marco de prudencia económica, no se ha logrado consolidar en este gobierno que parecía que iba a ser un gobierno de cambio, ¿no? Y que lo que necesitaba era un modelo, digamos, que supere, digamos, a el neoliberalismo peruano, digamos, ¿no? Y yo creo que eso se basaba en profundizar la descentralización, ir en serio en la diversificación productiva, apoyando más las agencias de gobierno que están dedicadas a ciencia, innovación y tecnología, más al apoyo productivo en el marco de la segunda reforma agraria. Entonces creo que ha habido un intento de poder llevar el país en otra dirección, pero obviamente sin continuidad eso es complicado. A pesar de ello, digamos, se ha hecho lo que se tenía que hacer para poder mantener el crecimiento e impulsarlo más. Creo que ningún analista esperaba que la economía crezca más de 8 o 10%, hemos crecido 13.5%, y sobre todo yo creo que más allá de la campaña, ¿no? Para tratar de decir que no hay inversión privada fluyendo en el Perú, yo quiero decir que eso no es cierto, ¿no? Que lo cierto es que los 4 años previos a la pandemia, la inversión privada creció entre 0 y 2%, y en el año 2021 ha crecido 34%, ¿no? 12 puntos más que lo que teníamos en el 2019, ¿no? Y ese crecimiento es muy importante y estamos batiendo récord de inversión en exploración minera, más allá de que todo el mundo dice que hay cerradas 4 minas que no han cerrado, y que las perspectivas de los proyectos que están en curso son importantes, porque aún si hubiera un crecimiento cero, después de crecer 12% por encima del 2019, por primera vez en casi 5 años, obviamente crecer cero significa que se mantiene un flujo súper importante que ha habido el 2021. No es solamente un efecto rebote, ¿no? De inversión privada, no, es mucho más que un efecto rebote, ¿no? Ahí hay un punto más que sí es importante aclarar, porque al exministro Franque en sus últimas intervenciones hubo quienes criticaron un exceso de optimismo con respecto al tema de récord de inversión pública y de ejecución. Entonces lo que se señalaba era que en los últimos meses, más bien del 21, cuando ya había asumido el gobierno de Castillo, esto se cayó. ¿Qué responde eso? A ver, yo creo que los 39.000 millones de soles de inversión pública se ejecutaron a lo largo de todo el año. Es un récord absoluto de inversión pública que tiene que ver
con algunas decisiones básicas que se tomaron y que en realidad son simples, ¿no? Y que van a ser también, digamos, sus efectos también se van a ver en el año 2022, que es, digamos, lo siguiente, ¿no? El Perú tiene 170.000 millones de soles de inversión pública en proyectos en marcha, ¿ok? Es decir, la inversión pública presupuestada de cada año es más o menos 41.000 millones de soles y tenemos 4 veces el presupuesto de inversión pública en proyectos en marcha. ¿Eso qué significa? Que teníamos que hacer un esfuerzo en privilegiar las obras paradas por falta de presupuesto y en privilegiar los proyectos en marcha por sobre proyectos nuevos. Ese esfuerzo de contención política, de regular las expectativas de todos los sectores y de muchos gobernadores y municipales para concentrarnos en lo que ya teníamos, ha sido un factor clave para poder tener un récord de inversión pública. Y es verdad que esto no solo se ha hecho en esta gestión, aunque lo hemos hecho con más intensidad, sino también en los meses previos, ¿no? Maritoni tomó decisiones interesantes que nosotros hemos sofisticado, ¿no? La ex ministra de Economía, disculpa Maritoni la confianza, que han permitido también trabajar mejor los proyectos en continuidad, para que cuando pases de un año a otro, lo que se demora en ejecutarse no pierda financiamiento, ¿no? Entonces, una mejor programación, hacer transferencias de forma más rápida, asegurar la continuidad de proyectos que se iniciaron en el segundo semestre para que no pierdan ritmo, es lo que va a hacer que tanto el año 21 como el 22, ¿no es cierto?, haya un muy buen ritmo de inversión pública, básicamente tomando las decisiones elementales y tratando de no ser excesivamente conservadores y darle los recursos a los municipios y regiones demasiado tarde, ¿no? Graham no tendría por qué cambiar estas líneas que usted escribe. Yo no creo que las cambie. Creo que mi reemplazante, Alex Contreras, es un excelente funcionario. Están los dos viceministerios, me decía. Por usted. ahora, está en los dos viceministerios, como yo estuve al principio, Ajá. así que probablemente él sea ahora el funcionario más poderoso de la administración pública peruana. Y le deseo la mejor de las suertes, pero es una persona inteligente, viene del Banco Central, igual que Pedro Franque, que algunos han criticado, ¿no?, que Pedro no tenía la formación suficiente. Yo la verdad es que discrepo con eso. O sea, Pedro Franque era un funcionario súper destacado en el Banco Central de Reserva, y su visión macro como su visión sectorial ha sido súper importante para poder llevar toda la fiesta de la economía en orden, ¿no? Sin embargo, el Congreso les aprobó una reforma tributaria a media caña. ¿Qué tanto afectaba eso, digamos, la perspectiva del gobierno, sobre todo pues, con el tema tributario minero, sobre el tema de cambio de tasas? ¿Qué tanto afectaba eso? Yo creo que afecta mucho, porque digamos que es escandaloso, es una vergüenza que seamos un paraíso tributario y que del 2014 en adelante hayamos aumentado el nivel de incumplimiento tributario, ¿no? Lo cual se dice poco, ¿no? Muchos que critican a Pedro Franque han sido ministros cuando el incumplimiento tributario, digamos, ha aumentado de forma sostenida 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Y hemos llegado hoy día a tener 35% de evasión y elusión en IGB o incumplimiento y 50% en renta, digamos 49.8, casi 50%. Nosotros tenemos una presión tributaria ridícula en términos internacionales, ¿no? Honduras tiene 22%, por no decir Francia, que tiene 49.5% de presión tributaria. Entonces, Perú con 16%... Y 16 porque fue precisamente por este muy buen año. Antes veníamos porque es un buen año, varios años de 14, y ¿no? porque se ha sido más exigente para que se paguen las deudas tributarias, porque se han tomado decisiones también en la SUNAT, no solo en esta administración, sino en la anterior, para poder disminuir los plazos de los reclamos que hacen los empresarios de grandes empresas para tratar de pagar tarde, mal y nunca las deudazas que tienen, ¿no es cierto?, que ya están establecidas y definidas, y ellos usan todos los mecanismos hasta el Tribunal Constitucional para no pagar impuestos, porque así estamos en el Perú. Entonces, en un país así, ¿no?, con harta elusión y harta evasión, ¿no es cierto?, y una presión tributaria muy baja, la verdad es que no se haya respaldado una reforma tributaria moderada, ¿no es cierto?, que solo tenía 3 iniciativas legislativas o 3 propuestas con progresividad y que las demás eran las elementales que se toman en todo el mundo, que solo se haya aprobado medidas que solo afectan 0.2% del PBI como recaudación tributaria contra 1.5% que debió ser, en mi opinión, es lamentable. Ahora, esa pelea no está perdida. En realidad, la propuesta que lideró Pedro Franque con el equipo de Marcos Camacho de Ingresos Públicos es una propuesta que recoge planteamientos que están ahí en el MEF pensados y planteados hace mucho tiempo, ¿no? Es parte del chip ahí. Es parte de la tecnocracia, ¿no?
Incluso no se escogió toda la reforma para no hacerla, digamos, tan difícil de asimilar por algunos sectores que están recuperándose. Pero para mí es una reforma la mínima indispensable que tendría que hacerse en el Perú. Y a mí me parece muy vergonzoso, ¿no?, que el gran empresariado y los medios de comunicación vinculados al gran empresariado, ¿no es cierto?, hayan hecho todo lo posible para bloquear una reforma que el Perú necesita en el Congreso. Porque esa reforma ha sido planteada antes y ha sido rechazada en el Congreso más de una vez. Todos los mecanismos de ilusión contra la ilusión y contra la evasión que se usan, digamos, en todo el mundo y que faltan en el Perú nada más aplicarse, ¿no? Como ponerle, digamos, IGB a Netflix, ¿no es cierto? O sea, ese es elemental, se hace en todo el mundo, la ley peruana ya lo establece y solo faltaba un dispositivo con rango de ley para poder ejercer un deber, ¿no es cierto? Porque en el Perú todos los que hacen negocios deberían pagar IGB, ¿no?, como se hace en todos los países. Entonces, la verdad es que a mí me parece extremadamente vergonzoso, ¿no?, que no se haya logrado este apoyo. El Perú necesita la reforma tributaria, pero yo creo que el liderazgo actual del MEF todavía está en capacidad de sacarla, se presentarán las leyes y a mí me parece que ya el Congreso no va a tener excusa para hacer lo que todo el mundo hace en el mundo. Usted señalaba que esto va acompañado de una serie de reformas. Entonces, ¿usted cree que el actual gabinete, con algunos ministros bastante cuestionados, no solamente el de Salud, sí el ministro de Transportes y Comunicaciones, acaba de señalar la segunda reforma agraria, Víctor Maita, que era pues una persona, digamos, emblemática dentro de este proceso, ha sido cambiado por un congresista que es educador, ¿no? Ya el Colegio de Ingenieros de Puno ha pedido su remoción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ha habido en algún momento problemas con el Ministerio de la Producción de si realmente se iba a seguir impulsando todo el tema que tiene que ver con diversificación, innovación, o también iba a ser una agencia de empleos? Repito, etcétera, etcétera. ¿Cree usted que es posible jugar en pared? Porque una cosa es la política económica y otra cosa es aterrizar las reformas desde cada sector. A ver, voy a tratar de ser un poco optimista, ¿no? A ver, yo diría, si miramos el tema de transporte, en los temas de regulación, yo no he visto ninguna norma que haya dado el Ejecutivo que incentive la informalidad, más allá de algunos gestos y símbolos que se puedan haber visto. Lo que sí he visto es leyes en el Congreso, ¿no es cierto?, que sí han favorecido nítidamente tanto a los colectivos informales urbanos como a los interprovinciales, con excepción de Lima, ¿no? Y el Ministerio más bien sigue hasta ahora su burocracia técnica, tratando, digamos, de resistirse para que no se viene por el Congreso. manejen las cosas. Y diga, en lo normativo me parece claro, digamos, más allá de los símbolos, ¿no?, más allá de lo que se aprecia. Y creo que el gobierno sí hay la oportunidad de cerrar la brecha principal social, porque, digamos, la red vial más deficitaria es la terciaria, ¿no es cierto? Es la que tiene solo 20.000 kilómetros con un mantenimiento más o menos. Este año hemos logrado el récord, ¿no?, porque estamos poniéndole mantenimiento rutinario a 73.000 kilómetros por primera vez en la historia, y por lo tanto el MTC y el MEF, bueno, han hecho ahí una contribución importante, y falta un programa de rehabilitación mayor en ese nivel de red, que yo creo que ahora es factible, ¿no es cierto?, porque ahora, digamos, ya no tenemos a la Bajato y por lo tanto no toda la plata tiene que ir a la red vial nacional. Entonces, a mí me parece que sí hay oportunidades para hacer las cosas que estaban pendientes y que no se hicieron en el pasado, ¿no? Por ejemplo, en salud hay un enorme personal CAS-COVID, ¿no?, que estamos a punto de habilitar para que el Congreso pueda sostener, digamos, a ese equipo, que obviamente cuando baje la presión de la pandemia tiene que ir a reforzar la primera línea. Esos recursos, salud no tiene que devolverlos a otros sectores. Ya es posible sostener eso y redistribuir esos recursos para fortalecer la primera línea como corresponde. Entonces, a menos que terminen de renunciar los jefes de los equipos, como está pasando. Eso es un golpe duro, ¿no? Sí, y sería lamentable. Ojalá Gustavo Rosell reconsidere y siga a cargo de esto, porque es alguien muy importante. Igual el otro ministro Tarazona, me parece que no es el momento para cambiar a los mandos medios de salud. Pero digamos, el Perú la oportunidad la tiene, porque en el marco de la pandemia ya financiamos con un gasto corriente extraordinario a salud que no tiene por qué perder y que podría redirigirse estatal. Y educación también ha tenido más presupuesto. Están todas las posibilidades de financiar lo que se requiera para las clases presenciales, ¿no? Y eso significa que el Perú está también en condiciones de sincronizar la entrega de tablets con la dotación de Internet. Recursos hay, las ampliaciones presupuestales se van a seguir dando, ¿no? Este año ya hemos hecho la primera, ¿no? Solo con los cálculos que tenemos en este momento son 9.000 millones más que se van a incorporar al presupuesto, porque la economía sigue creciendo por encima de lo previsto, y en enero la recaudación tributaria fue 500 millones más de lo que se preveía, ¿no? Entonces yo
voy a tratar de seguir siendo optimista y tratar de mirar dónde están las oportunidades. Y yo creo que la sociedad civil va a reclamar, la sociedad civil agraria va a reclamar la segunda reforma agraria. Yo creo que la población civil urbana va a reclamar la reforma del transporte urbano, y a mí me parece que este gobierno es más sensible a esos grandes movimientos sociales, y yo espero que desde la sociedad pueda haber un gran impulso para que muchas de las reformas sectoriales en salud, en educación, en transporte urbano, en caminos rurales se puedan hacer. En esa mirada optimista, ¿por qué no se quedó Gustavo Guerra García en el MEF? Usted pudo ser el Rosell del MEF, que representaba pues una línea de continuidad, ¿o le pidieron la renuncia? Lo que pasa es que para ser viceministro de Hacienda, tú tienes que tener una relación de confianza casi ciega con el ministro de Economía y Finanzas que te llama, ¿no? Que no era este caso. Y Usted, que reconociendo Carlos el perfil de Graham, no. Yo le tengo mucho respeto, yo creo que va a ser una buena gestión, es un tecnócrata de lujo, conoce muy bien el tema de mercados financieros, ha trabajado hace mucho tiempo en economía y finanzas, ha visto varias administraciones, pero claro, entre los dos no tenemos esa confianza personal que es absolutamente necesaria, ¿no? Entonces ni él ni yo estábamos en la disposición de continuar. Yo le di unos días para que pueda él tomar las mejores decisiones. Mi relación con él es buena, y yo desde donde pueda lo apoyaré, porque creo que el equipo del MEF, con Graham y con Alex Contreras y con todos los directores que están ahí en la cancha, es un equipo muy solvente. Creo que en este contexto han desarrollado una conciencia social, digamos, más clara, que no estaba tan desarrollada en el MEF. Creo que la influencia de Pedro Franque ha hecho del equipo hacendario un equipo más concertador, más dialogante, que escucha más, menos soberbio y menos frío. Y a mí me parece que hay una chance de que la gestión económica se mantenga como se ha mantenido, ¿no? Reduciendo el déficit fiscal como lo hemos hecho, ¿no? De 8.9 a 2.6, cosa que no quieren reconocer mucho, ¿no? Y habiendo recuperado los activos públicos, ¿no? 18.000 millones de soles en el Fondo de Estabilización Fiscal y en la Reserva Secundaria de Liquidez para cualquier situación de emergencia que se pueda dar en el futuro, ¿no? A mí me parece que son logros concretos que van a servir para mucho. Interesante balance. Hay una chance, ya no le pregunto al técnico, sino al político, hay una chance que Nuevo Perú, usted es militante de Nuevo Perú, es militante todavía de Nuevo Perú, de alguna manera vuelva a ganar un espacio dentro del gobierno. Ahora Vladimir Cerrón ha estado echando barro en Twitter contra Verónica Mendoza, que pidió 5 ministerios, la embajada en Francia, en fin. Es un conflicto permanente el que se está viviendo ahora mismo, aparentemente, entre estas, digamos, líneas de izquierda. ¿Es posible? Yo creo que es difícil porque, digamos, Nuevo Perú hizo un acuerdo, ¿no? Hizo un acuerdo que fue importante porque recuerden que en el espacio entre primera y segunda vuelta habían ciertas actitudes y ciertos mensajes del entonces candidato Pedro Castillo que daba la sensación de que no iba a respetar los derechos humanos, que iba a ir contra la Defensoría del Pueblo, etc. Y algunos cuestionamientos a la propia democracia, ¿no? Entonces a mí me parece que el acuerdo con Nuevo Perú y los temas que se pusieron ahí fueron la primera tranquilidad que se le dio al país de que la división de poderes iba a respetar. Y luego, en ese marco, Verónica Mendoza jamás ha pedido ningún ministerio, eso simplemente no es cierto. Pedro Franque desarrolló una relación de confianza con Pedro Castillo en el marco del apoyo como líder económico de la campaña, lo mismo Anaí Durán, y por lo tanto ellos se han incorporado en el marco del acuerdo, pero por decisión del presidente, por la confianza que se ganaron con el presidente, confianza que quizá perdimos después, ¿no? Entonces, digamos, el retiro de este sector político en la práctica es una ruptura, no por parte nuestra, ¿no?, del acuerdo que se tenía. Y yo creo que Verónica Mendoza ha pagado el costo político de respaldar al gobierno y ha puesto a algunos de sus cuadros muy importantes para tratar de ayudar en todo lo posible, ¿no? Y obviamente, después de que haya una ruptura, digamos, no conversada, es un poco difícil recuperar las confianzas, ¿no? Pero a mí me parece que Nuevo Perú hizo bien en apoyar un gobierno de cambio, en todo lo posible, en todo lo que se podía hacer, y las batallas de discrepancia interna se han dado en la interna, ¿no? Todo lo que se ha podido y todo lo que se ha tenido que hacer. Bueno, y ahora ya pues todos tendremos un poco más libertad para opinar, dada la nueva situación, ¿no? Ahora, la nueva situación pasa también por, parece ser, un apresuramiento de sectores del Congreso por llegar quizás a una figura de vacancia. ¿Qué piensa al respecto? A ver, yo en general creo que a la democracia peruana no le convienen ni las disoluciones del Congreso ni la vacancia, ¿no? A mí me parece que la fortaleza principal, ¿no?, del Poder Ejecutivo y del presidente Castillo es el profundo desprestigio del Congreso, que tiene niveles de aprobación más bajos que el Ejecutivo, ¿no?, o que el propio presidente.
Y por lo tanto, dado que los constitucionalistas más serios, ¿no?, interpretan que si hay vacancia presidencial y la vicepresidenta renuncia, la presidenta tiene que convocar elecciones generales de nuevo. A mí me parece Es lo que no dijo la presidenta en una... ¿no? Y por el audio que se ha escuchado hoy emitido por César Guilherme parece que va por otra digamos línea. que es extremadamente difícil, ¿no?, que el pueblo peruano acepte que haya una Hay elección, un error de lectura ahí, que haya ¿no? una elección presidencial sin que un presidente que pueda liderar el cambio no tenga una bancada No, parlamentaria que entres a hacer de importante, frente rehén al Congreso que ya está instalado. A mí me parece extremadamente difícil. Políticamente imposible casi. Sí, ahora yo creo que hay esperanza. Para mí en el Congreso hay sectores importantes, ¿no?, de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, vinculados a una representación provinciana, que han ayudado mucho a la gobernabilidad, ¿no? Y que creo que también no se les está reconociendo suficientemente eso, ¿no? Es interesante porque en el debate parece que estuviéramos completamente sumergidos en una polarización, ¿no? Y una polarización que incluso el propio Perú Libre a veces que parece dialogar más con cierto sector de derecha que con una izquierda moderada, por obvias razones políticas también, porque la polarización les conviene por ese lado. Pero es interesante lo que usted subraya. Hay sectores del Parlamento que podríamos denominar de centro, equilibrados, etcétera, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas, para formular la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento, la ley de equilibrio financiero, las tres leyes, con buen debate, con intenso debate, se aprobaron por unanimidad en la Comisión de Presupuesto. Y sacamos 116 votos a favor y 2 en contra en la aprobación de las tres leyes. Y sacamos por unanimidad el último crédito suplementario del año pasado y ahora el último proyecto de ley que hemos presentado para crédito suplementario por 3.400 millones también lo hemos aprobado por unanimidad en el Congreso. O sea que hay un espacio para que nos pongamos de acuerdo, ¿no es cierto? Ha habido un acuerdo político amplio en el Congreso para poder, por ejemplo, meter en la ley del presupuesto el pago de la deuda de 1.000 millones de soles que se le debía a los profesores por clases que prepararon y no les pagaron, ¿no? Y 300 millones para otras deudas. Entonces, hay muchos temas en los cuales se ha logrado, ¿no?, concertar temas súper importantes, como por ejemplo, ampliar el Foncoro para los gobiernos regionales de 1 a 1.5% del IGB. Consenso total en el Congreso, en las bancadas, una buena política pública que profundiza la descentralización y por lo tanto, digamos, no es que no se pueda trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que... Entonces, ahora lo que queda es insistir. Creo que la administración actual debe insistir con la reforma tributaria porque le va a dar muchos grados de libertad a la política social si queremos cerrar las brechas, ¿no? O sea, el Perú tiene una enorme brecha de saneamiento rural, de caminos rurales, de profesores, de profesores mejor pagados, de médicos, ¿no es cierto?, por habitantes, sobre todo en zonas rurales. Y la única forma de resolver esas brechas, que son brechas de gasto corriente, es con ingresos corrientes. No hay otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un camino por el cual hay que recorrer de todas. Se nos ha terminado el tiempo, pero le quería preguntar sobre el tema FONAVI, porque hoy el presidente Castillo ha reiterado algo que Graham ya había adelantado en la conferencia de prensa, ¿no?, que se está observando la ley esta que costaría 40 y pico mil millones. Graham habló en esta conferencia de prensa de una contrapropuesta, me parece, de 6.000 y pico millones, que no sé si es la que el MEF estaba manejando antes. El presidente Castillo todavía no lo ha oficializado. ¿Había algo en marcha con respecto a esa contrapropuesta en el MEF? A ver, el tema del FONAVI es uno de esos puntos en que estamos de acuerdo con el Consejo Fiscal, ¿no? Ajá. El Consejo Fiscal ha dicho que es una barbaridad que se quiera hacer esta fórmula, ¿no?, en el que, digamos, se le quiere dar a los trabajadores el aporte de los empleadores. A mí eso me parece que no tiene sentido y aparte no hay recursos. Entonces, si vamos a terminar con el Congreso insistiendo por esa ley que nos lleva 42.000 millones de soles de recursos que nadie tiene, que no existen, ¿no? Porque para que tengas una idea, ¿no?, todos los trabajadores, todos los sueldos de todos los trabajadores que entran a la negociación colectiva, que es un tema nuevo, importante, su planilla son 40.000 millones. Y lo que se les dice al FONAVI es lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Toda la inversión pública es 41.000 millones, menos que los 42.000 que quiere el FONAVI. Entonces, no hay manera de resolverlo y eso va a terminar en una sentencia contraria del Tribunal Constitucional. Lo razonable es que se vuelva a la primera propuesta que sustentaron en el Congreso, que nos lleva a unos 6.000 millones, de los cuales 2.000 ya están en las cuentas de, digamos, de la entidad que mira los recursos del FONAVI y que eso sí es programable en un plazo razonable. Entonces, a mí me parece que insistir con una propuesta loca, desorbitada, fuera de la realidad, es simplemente una manera de que los fonavistas vean mucho más tarde el recibo del pago de sus aportes. Bien. Gracias, Gustavo R. García, por estar con nosotros. Seguramente lo tendremos más seguido con su recién recuperada libertad.
Palabra de moda. Gracias, gracias Gustavo. Vamos a ir a una pausa, regresamos con Rafael Muente, presidente ejecutivo de OCIPTEL. Se viene en elección ya la designación de nuevos titulares de órganos reguladores, qué importante. Si vivimos pues en una economía social de mercado, se supone que los organismos reguladores son fundamentales para precisamente marcar ciertos límites, ¿no? a la conducta pues privada y la defensa, por supuesto, por el lado de los consumidores. Y se viene un concurso público importante que va a elegir a los titulares de los órganos reguladores. Uno de estos es, por supuesto, OCIPTEL, importantísima entidad, y estamos con su presidente Rafael Muente. ¿Qué tal, Rafael? Gracias por estar con nosotros. Gusto estar nuevamente y en persona. Importantísimo, ¿verdad? Otra cosa. Bueno, cuéntenos, usted está completando el periodo de 5 años. ¿Y cómo va a ser este relevo, si es que se da? Bueno, las normas existentes, ley y reglamento, establecen que existe un concurso público. Y este concurso público es un concurso de méritos. Que implica, por lo menos en mi experiencia, fue examen de conocimientos, un ensayo, evaluaciones psicotécnicas, psicológicas, etcétera, etcétera, entrevistas, por supuesto, con la comisión que se creó para esos efectos, y finalmente, de todo ese proceso se establece una terna. 3 personas que son las que quedan al final, y el presidente de la República, a través de una resolución suprema, escoge al presidente del regulador respectivo. Perfecto. ¿Usted sabe si va a ir por la reelección, por llamarlo de alguna manera? En verdad legalmente es posible que lo haga. Es posible. ¿No? Es posible el reelegirse, por supuesto concursando con aquellas personas, pero yo todavía no lo he considerado, lo estamos evaluando. Tiene plazo hasta el 22, ¿no? Hasta el 22 se pueden presentar los documentos. Perfecto. Entonces, bueno, ¿usted qué balance es el que nos daría? Porque precisamente ahora que estamos debatiendo sobre la importancia de conservar la institucionalidad, regulación, es además un ámbito muy técnico, ¿no? Muy profesional. Y claro, hay otros ámbitos de regulación donde se han venido viendo cambios importantes, ¿no? Sutran, Sunafil, etcétera, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado con OCIPTEL? Bueno, ¿cuál es la institución que usted está dejando en todo caso? Yo estoy dejando una institución estable en lo que es su constitución y su estructura. Yo cuando entré a OCIPTEL no cambié a una sola persona y no vine con una sola persona conmigo, ningún asesor, nada. Claro, en el camino, por desempeño, por distintas circunstancias, ha habido algunos cambios, pero dentro siempre la institucionalidad y respetando una institución que tiene 28 años y de la cual yo soy el 5º presidente, en 28 años, lo cual dice mucho. Por otro lado, algo de lo que hemos hecho que es importante para fortalecer no solamente la institucionalidad, sino la mejora continua en OCIPTEL, es al haber sido el primer organismo regulador que fue a la OCDE y que le solicitó a la OCDE una evaluación de su desempeño. Eso fue en el 2017, a los pocos meses que asumí. Y durante todo el 2018, la OCDE, a través de una misión, evaluó a los OCIPTEL entrevistando a una serie de grupos de interés, legislativo, ejecutivo, el sector empresarial, consumidores, etcétera, y emitió un libro con una serie de recomendaciones. Y ahora, justamente ya al final de mi mandato, hemos logrado obtener todo lo necesario para pedirle, y ya la OCDE ha aceptado, hacer una evaluación de lo que es los avances que hemos hecho desde ese momento. Si usted tiene que resumir esos avances, ¿cuáles serían? Bueno, creo que el enfoque hacia el usuario. El OCIPTEL, justamente por el desarrollo del sector telecomunicaciones, estaba primero orientado a supervisar al contrato de concesión de Telefónica, que era un monopolio privado, y luego a abrir la competencia al mercado. Y ahora hay 43 millones de líneas móviles activas. Vamos a tener 43 millones de líneas móviles en el país, ¿no? Eso es la cifra actual, y 5 millones más de usuarios conectados a Internet.
Pero ya con una competencia más madura, ya llega el momento de enfocarnos a que esa competencia realmente beneficie al usuario en todos los atributos que el usuario requiere, en la experiencia del usuario respecto a su interacción con la empresa de telecomunicaciones y la operación del servicio por el cual paga. El usuario reclama mucho más fiscalización, mucho más control. El usuario reclama servicio, ¿no? Y para dar buen servicio, porque finalmente nuestra misión como CIPTEL es que el usuario esté más satisfecho con los servicios que recibe de los operadores, ¿cierto? Entonces, ello implica una serie de medidas, no solamente fiscalizar o sancionar, pero realmente, por un lado, hacer que la empresa privada tenga incentivos para seguir invirtiendo, porque sin inversión no hay mejora del servicio, pero por otro lado también buscar que la empresa privada cumpla con los estándares, con los parámetros de calidad. La competencia tiene que ahora darse no solamente por precio, los precios han bajado significativamente en estos últimos 6, 7 años, pero ahora también necesitamos que exista un parámetro de calidad importante. En Internet fijo, por ejemplo, solamente 3 de cada 10 usuarios está satisfecho con el servicio que recibe. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Se ha visto especialmente en pandemia, ¿no? Efectivamente, en pandemia ahora la gente no solamente ha contratado más servicios fijos, sino además está pidiendo más calidad, lo cual es totalmente razonable. Por eso hemos establecido un sistema que va a ser implementado muy prontamente de medición de la calidad que percibe el usuario a través de un sistema de sondas en los routers que los usuarios tienen en sus domicilios. ¿Cómo se puede de alguna manera exigir a las empresas, ajustar a las empresas? Cuando hablamos efectivamente de servicio, el servicio pasa por un lado, por supuesto por la calidad, pero luego por la accesibilidad que tiene que tener el usuario para poder comunicarse con la empresa. Y eso sabemos que es un tema ahora mismo. Es un tema en nuestro país porque no obstante las redes móviles no llegan a cada rincón del país. Y esto porque obviamente no es sencillo, nuestra geografía no es sencilla y además los incentivos para que las empresas inviertan en lugares muy lejanos del país es poco. Por eso es lo que pasa con la red dorsal, por ejemplo, eso justamente está la red dorsal, ¿cierto? Para cubrir ello. Y claro, eso ya es competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por un lado. Y por otro lado, ya las redes móviles cubren el 90% de la población. No 90% del territorio, pero sí 90% de la población, lo cual es muy son dos importante. cosas muy distintas. Exacto. Bien, ahora, hay esta herramienta virtual interesante que es Checa tu caso, que está por ser lanzada. ¿En qué consiste? Estamos trabajando en esta herramienta. El OCIPTEL parte justamente de lo que es su orientación al usuario. Hemos realizado una especie de shock de herramientas para informar y para darle al usuario facilidades, ¿no? Una de ellas, la que vamos a implementar ya en muy corto tiempo, es Checa tu caso. Ojo que Checa tu plan, ¿no? Y quiero resaltar esto, Checa tu plan fue premiada a nivel mundial por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, es un concurso que hizo a nivel mundial, y en una de las categorías, acceso a la información y al conocimiento de los usuarios, obtuvimos el galardón, o sea, fuimos premiados entre todos los países del mundo por esta herramienta Checa tu plan, que le da a todos los usuarios la posibilidad de encontrar todos los servicios de todos los operadores con todos los precios y manejar los precios y las características del servicio muy fácilmente. Pero ahora, Checa tu caso es una herramienta que estamos trabajando y va a salir prontamente, por la cual el usuario que tenga algún problema lo va a poder reportar y así el OCIPTEL va a hacer seguimiento a la empresa operadora para la resolución del caso dentro de los plazos y dentro de las exigencias que establecen las normas de OCIPTEL. Entonces ya el usuario no va a estar solo frente a la empresa operadora, sino va a estar con un OCIPTEL al lado, supervisando, fiscalizando para que las empresas cumplan efectivamente con resolver su caso. Siempre los organismos reguladores pueden ser de alguna manera objetivo de ciertos intereses y esto pasa aquí literalmente en todas partes del mundo. Y por eso es tan importante fortalecer y garantizar la plena autonomía de un organismo como CIPTEL. ¿Qué tal estamos en eso? Sobre todo ahora precisamente que se está discutiendo la desinstitucionalización en ciertos espacios. Sí, nosotros lo que puedo dar como testimonio en mi mandato es que hemos luchado y hemos preservado la autonomía del regulador. Y en ese proceso hemos tenido que enfrentar, por supuesto, ataques de todos lados. Por ejemplo, cuando comenzó la pandemia y tuvimos que encerrarnos todos en nuestras casas, el primer y creo que el único regulador que emitió una norma
a través de una resolución de presidencia o CITEL, para que las empresas no le cortaran el servicio a las personas que estaban morosas en ese momento. Eso originó, por supuesto, una reacción muy dura de parte del sector empresarial. Pero luego que comenzó a reactivarse la economía, por supuesto, ya tuvimos que decir, bueno, ahora hay que ponerse al día con los pagos, por supuesto, y ahí sí recibimos los embates del Congreso, que me acusaron personalmente de tener algún contubernio con las empresas, y es así que muchas veces uno tiene que luchar con los intereses que están en un sentido o en otro. Pero la autonomía justamente significa el responder a los criterios no solamente técnicos, sino en un momento de emergencia tan crítica como la que tuvimos que pasar, responder a criterios de solidaridad y proteger, en este caso, a la parte más vulnerable en ese momento, que eran tantos peruanos que no tenían ni siquiera cómo obtener recursos para pagar su teléfono. ¿No hay, digamos, amenazas por el lado, por ejemplo, del Congreso para vulnerar esa autonomía? Claro que sí, claro que sí. Hay proyectos de ley que se han presentado para escoger al presidente del regulador y para a los miembros del Consejo Directivo simplemente a dedo o por representantes de los ministerios, lo cual haría que se pierda totalmente la autonomía. ¿Cómo les gusta a algunos sectores, ¿no? Cambiar el mecanismo de elección y no se entiende que el tema del concurso público, guardando las distancias, lo que pasa con SUNEDU, ¿no? O sea, que es también un regulador de educación y estamos viendo ese caso, esa intención al menos. Originalmente, cuando se creó el OCIPTEL, curiosamente la estructura del Consejo Directivo implicaba representantes de las empresas y de los usuarios. Imposible tomar decisiones técnicas con las partes involucradas, con intereses en la mesa, tomando decisiones con uno. Eso felizmente cambió. Rafael Muente, presidente ejecutivo de CIPTEL, gracias por traernos esto de balance y estas perspectivas interesantes. Muchas gracias. Pues esencial ahora para los peruanos. Vamos a ir a una pausa, pero vamos a regresar con una entrevista con Josefina Miró Quesada, autora del libro Ser Mujer en el Perú. Miren ustedes, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Cómo vamos en el país? Ustedes pueden imaginarse la respuesta y, por supuesto, lo que tenemos que hacer para revertir esta situación. Regresamos. Hoy el primer ministro Aníbal Torres ha mencionado escuetamente que el presidente Pedro Castillo evalúa la permanencia de ministro de Salud, el señor Condori, el doctor Condori, Hernán Condori. Sabemos, por supuesto, pues las controversias que ha habido en torno a él, el pedido incluso de renuncia por parte del Colegio Médico. Y en Palacio de Gobierno, esta noche, en las últimas horas, hemos visto, ¿no?, a ministros como el canciller César Landa, Rosendo Serna de Educación, Betsy Chávez de Trabajo, Juan Silva del MTC, Diana Miloslavich de Mujer, el propio señor Condori, el propio Hernán Condori de Salud y Ángel y Delfonso de Justicia, además del propio presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, visitar Palacio de Gobierno. Así que estas son imágenes en vivo. El presidente se ha estado reuniendo con buena parte de su gabinete y, como decíamos, según el primer ministro, evalúa la permanencia del ministro de Salud. Vamos a cambiar de tema ahora para saludar a Josefina Miró Quesada, abogada, coautora del libro Ser Mujer en el Perú, muy interesante libro de Planeta, que por supuesto coautora con Hugo Ñopo, que cae muy bien en esta coyuntura, además, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Por supuesto, esta investigación parte de la violencia de género, del drama de la violencia de género, para adentrarse en general en la condición estructural de inequidad de género que vive y que padece en realidad nuestro país. Y por supuesto, el tema de la mujer y la niña en la ciencia no es una excepción. El déficit también de mujeres científicas está claramente, es visible, es palpable y es una situación que hay que revertir. Josefina, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Enrique, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero es la motivación del libro, que es, como decía en la colección Perú Breve, me parece que es un recuento, ahí tenemos la carátula, muy claro, muy directo, en poco más de 150 páginas, que nos lleva en realidad a la realidad de la inequidad de género, y comienza, por supuesto, con su manifestación más evidente y dramática, que es el tema de la violencia. Cuéntenos, por favor, por qué comenzar precisamente por ahí para adentrarnos en el tema. Bueno, es un punto de partida, ¿no? Por supuesto, en 150 páginas no se puede abordar la complejidad que hay detrás de describir la situación de, en realidad, las mujeres peruanas, ¿no? Porque, por supuesto, el libro tiene un propósito también de mostrar que no hay una sola experiencia de una mujer peruana, que no hay un prototipo, no hay un estereotipo, sino que es importante hablar de las mujeres en pluralidad, de las distintas experiencias que viven las mujeres. Es una aproximación, digamos, es un intento de mostrar un diagnóstico y un intento de pronóstico, ¿no? Un diagnóstico sobre cuáles son las distintas barreras, obstáculos que enfrentan las mujeres en distintos espacios en donde se desarrolla. Y por supuesto, como bien lo has dicho, partimos de la manifestación más evidente y más cruenta de la desigualdad de género, que es las violencias de género, también en plurales, porque por supuesto involucra una gama muy compleja y diversa de manifestaciones que socavan los derechos a la integridad, a la libertad sexual de las mujeres, el bienestar en general, ¿no? Y que tiene como base un factor estructural, ¿no? Entonces, este libro tiene una mirada, digamos, intersectorial, si se quiere poner así, porque además Hugo es de profesión economista, yo soy abogada y criminóloga, entonces hay digamos que están hilvanados, ¿no? Las distintas aproximaciones y el distinto también manejo de datos. Lo que queremos es básicamente mostrar un retrato, una radiografía muy preliminar, pero un punto de partida, ¿no? Pero bastante dramática y bastante urgente en términos de precisamente lo que hay que cambiar. Cuando nos referimos a esas condiciones estructurales y nos adentramos precisamente en el tema de educación, para subrayar la importancia de esta fecha, el libro también va presentando puntos muy importantes en términos de cómo a las niñas o a las jóvenes no se les relaciona o no se les asocia con determinadas carreras, por ejemplo, que pueden estar más vinculadas a la ciencia, a la innovación, como ¿no? ingenierías, por ejemplo. Está siempre el reto y que es parte también de una demostración muy clara de esa inequidad de género, que es el desbalance de la vida doméstica, ¿no? O sea, se espera que la mujer se vaya a encargar de la casa y eso obviamente recorta sus posibilidades profesionales, cuando en realidad pues una situación más equilibrada repartiría, ¿no? el trabajo entre el hombre y la mujer. ¿Cómo esto de alguna manera desincentiva ya a las niñas o a las jóvenes, por ejemplo, ¿no? de animarse por carreras científicas? El tema de las matemáticas también que ustedes tocan es muy importante. Sí, por supuesto, la educación es uno de esos ámbitos en donde también las inequidades se van reproduciendo desde muy tempranas etapas de la vida, ¿no? Desde que vemos, por ejemplo, no solamente la falta de representación de mujeres en disciplinas vinculadas a las ciencias o al manejo de los números, sino que a su vez lo vemos en la cotidianidad. En Navidad, en las fechas, digamos, en donde pues los niños reciben una serie de regalos o incluso no sé, con lo que uno va a una tienda de juguetes, ¿no? y ve la división, digamos, de los mismos juguetes en función de colores femeninos, masculinos, juguetes para niños, juguetes para niñas, cómo uno va asociando desde esas etapas que aquellas labores vinculadas al cuidado, a lo doméstico, con las muñecas, con la cocina, con qué sé yo, para peinar a las muñecas, ¿no? Todo está vinculado con la idea
del cuidado, que por supuesto está asociado al ideal de la feminidad. Y lo mismo en el lado de la masculinidad está asociado con lo racional, con los números, con las matemáticas, con las ciencias, y eso va moldeando desde esas etapas nuestra visión de cuáles son aquellos roles en los que las mujeres y los hombres deberían desempeñarse. Estos sesgos van interiorizándose inconscientemente en la medida que vamos creciendo y van moldeando también las decisiones que toman los niños, niñas, adolescentes al momento de ver qué carreras podrían, digamos, elegir para desempeñarse eventualmente. Y no solamente lo vemos, digamos, en estos sesgos, digamos, inconscientes sobre cómo me veo yo, ¿no? Desempeñándome profesionalmente, sino también en el manejo del balance que uno tiene de la vida profesional con la vida doméstica. Por supuesto, eso está vinculado con un factor estructural que retrata que la gran mayoría, por ejemplo, de tareas que uno realiza en casa son asumidas por las mujeres. El balance que puede tener una mujer con el trabajo afuera remunerado, porque el de adentro es el no remunerado y es el que le quita más tiempo, hace que tenga que escoger, por ejemplo, trabajos más flexibles, trabajos a medio tiempo, para poder conciliar esas tareas domésticas. Entonces, todo eso va socavando las oportunidades que tienen las mujeres de desempeñarse profesionalmente y luego, por supuesto, en carreras que no solamente, digamos, tienen este ideal de masculinidad como las ciencias, los números, sino que en un mercado como el nuestro están más valoradas. Por lo tanto, eso impacta también en la posición económica que tenga en la sociedad y en, por supuesto, el empoderamiento que pueda eventualmente tener, ¿no? Bien, ahora, esto nos lleva a pensar cómo es el desafío debe ser manejado desde el ámbito de las políticas públicas. Y claro, también incide, ¿no?, el libro y lo toca, que estamos también viviendo un tiempo, de repente, para resumirlo, donde tienes una derecha y una izquierda conservadoras con mucha presencia en la arena pública, en el debate político, en el propio gobierno. Incluso en algún momento hay un pie de página sobre, lamentablemente, miembros del Consejo de Ministros que están, ¿no?, metidos o han tenido denuncias con respecto al irrespeto al derecho de las mujeres en distintos ámbitos. ¿Desde dónde se debería impulsar este cambio estructural y cuál, en todo caso, es el sector público que debería liderarlo? Bueno, nosotros en general, y lo retratamos también en el libro, apostamos por tener una mirada de género transversal. Los temas de las mujeres no solamente le competen a las mujeres, es un tema que impacta las relaciones sociales que tenemos entre todas las personas, porque el género es una estructura que organiza nuestras vidas, no solamente en lo que respecta a los mandatos de feminidad, en lo que se espera que hagan las mujeres, que luego impacten su posición, digamos, jerárquica en sociedad, sino también en los hombres. El ejercicio de la violencia contra las mujeres es desplegada mayoritariamente por los hombres. Hay que cuestionarnos también entonces las ideas de masculinidad que tenemos para poder erradicar esos patrones que están en la base de estas formas de violencia de género y que a su vez están en las reacciones que tiene la sociedad. Lo que hemos visto y lo que has mencionado sobre la presencia en la política, tanto en el, digamos, poder ejecutivo como el poder legislativo, y lo hemos visto a lo largo de la historia, es cómo reacciona la sociedad frente a ello, el nivel de tolerancia que existe sobre las formas de violencia de género. Es decir, pues, históricamente se ha tratado como un asunto privado, como un asunto doméstico, como un asunto nimio, como un asunto que no era, digamos, no merecía ser calificado como delito, ¿no? Hoy, digamos, que tenemos esta sensación, cuanto más hablamos sobre el género y sobre la importancia y la visibilidad de las desigualdades de género, hay como esta idea de que se está estableciendo un sentido común, de que necesitamos abordar la realidad con esta perspectiva de género, de clase, de etnia, de discapacidad, ¿no? Tiene que ser una mirada que tome en cuenta las distintas estructuras de opresión, pero de un modo u otro también nos damos cuenta que eso que hemos ganado no podemos darlo por sentado. La conquista de derechos no es lineal. Toda apuesta que promueve una distribución de poder, porque esto es un tema de poder, tiene como contracara resistencias. Y parece que estamos avanzando en una dirección y de pronto vemos que hay ciertas reacciones
que implican un retroceso en el avance de estos derechos. No podemos dar nada por sentado. Y creo que es importante, digamos, eso es lo que intenta ofrecer este libro, es dar un panorama, por lo menos tener, digamos, coincidir todos en el punto de partida. Que la situación que viven las mujeres en el Perú, en su diversidad, son desafiantes, deben ser abordadas con perspectiva de género, que tome en cuenta sus experiencias, que son distintas y que merecen un tratamiento diferenciado, pero que por lo menos podamos ponernos de acuerdo en el punto de partida, en el diagnóstico. Por lo menos, digamos, reconocer que hay una problemática estructural y tener una mirada, digamos, frente a ello de no tolerancia a la violencia de género firme. No podemos pasar por agua, tibia este tipo de denuncias. Creo que la política, digamos, hay que exigir un poco más de ella, ¿no? Precisamente por la visibilidad y por el ejercicio del poder que se involucra, ¿no? Sí, sin duda. Y el libro ofrece estadísticas que plantean además y digamos, amarra estadísticas y teje estadísticas que plantean muy claramente ese punto de partida, desde los números de violencia contra las mujeres, pasando, por supuesto, por lo que acabamos de hablar de educación, y sí, los salarios, los sueldos de las mujeres. Esta estructura la vemos de manera transversal. Josefina Miró Quesada, coautora del libro Ser Mujer en el Perú, gracias por estar con nosotros. Recomendable lectura además. Gracias, Josefina. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último. En parte las críticas que ha recibido el nuevo gabinete, en parte digo, tienen que ver con un cuoteo político evidentemente encaminado por el lado del presidente Castillo a no terminar de pelearse con aliados como Perú Libre. Y esto ha generado, por supuesto, situaciones complicadas como la del Ministerio de Salud. Y ese cuoteo responde también, qué duda cabe, a la posibilidad de que en el Congreso vaya avanzando un escenario de vacancia. Y del otro lado lo que se está viendo son las estrategias por el lado de ciertos sectores del Parlamento para de alguna manera procesar, ¿no?, esta situación. Esto pasa pues incluso por reformas constitucionales y hasta interpretaciones de las cuales hemos hablado ya, interpretaciones como, y acabamos de hablarlas con Gustavo Guerra García, ¿qué pasaría si es que no el Congreso se quedaría acaso? Que es lo que la propia presidenta del Parlamento ha señalado. Bueno, todo eso está de alguna manera hilvanado, ¿no?, amarrado, y sin duda vamos a seguir desarrollándolo con más detalle la próxima semana, porque estas cartas de todas maneras tienen que estar puestas sobre la mesa. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos esta semana en Cara a Cara. Sigan con la información deportiva, sigan con Lucho Trizano en Pared y nos reencontramos el lunes. Tengan un excelente fin de semana.